Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente. Apreciamos mucho su participación. Es un honor para nosotros contar con ustedes, un público tan especial. Los invitamos siempre a que estén participativos, a hacer sus comentarios, preguntas, que con mucho gusto los excelentes expositores pues darán respuestas a todas sus inquietudes. Continuando con el Congreso, estaremos a cargo del siguiente tema, se llama Nutrición y Neurodesarrollo en el Prematuro. Esta charla va a estar a cargo del doctor Raúl Bisuet, médico, pediatra, neonatólogo, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. El doctor Raúl Bisuet se destacó como presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y como jefe del Departamento de Neonatología en el Hospital Adolfo López. Excelente médico y reconocido ampliamente. Queda con ustedes el doctor Bisuet. Buen día. Quiero agradecer ante todo a la Asociación Médica del Hospital Infantil de México la invitación que me hicieron a participar en este congreso. Quiero agradecer también al equipo técnico que me ha estado asesorando en estos últimos minutos y a ustedes su presencia para el desarrollo de este tema que es tan importante, además con la proximidad con que se está festejando todavía el Día Internacional del Prematuro. Y vamos a hablar de nutrición y desarrollo pretérmino. Voy a decir que soy director médico asociado para Latinoamérica de RB Mead Johnson y que no tengo conflicto de interés eh, durante la presentación o por la presentación de esta plática. Quiero empezar diciendo que este señor, Pierre Baudin, hace más de 100 años, ginecobstetra, por cierto, quien además de todo no pudo tener hijos, fue el primero que yo tenga conocimiento que se preocupó por la nutrición del prematuro. Editó un libro, pues el autor de un libro que se llama The Nursling, que habla justamente de la nutrición e higiene del niño prematuro y del niño de término. De ahí para acá se han estado haciendo gran cantidad de esfuerzos que nos conduzcan a la más adecuada nutrición del niño pretérmino y del niño de término en este caso. Y han surgido muchas escuelas, muchas teorías y muchos avances que llevan por resultado justamente la mejora, no solamente en la nutrición, sino la mejora también en el neurodesarrollo del niño pretérmino, que como sabemos tiene una gran desventaja desde el momento del nacimiento, el manejo que les solemos dar y la evolución que puede tener a lo largo de su vida. Les voy a compartir esta parte de la lámina. Es una modificación de la lámina que nos presenta este grupo en la guía práctica para el manejo nutricional del niño pretérmino. Y les voy a mencionar que tiene algunos aspectos importantes en los que voy a centrar prácticamente esta plática. Nos habla, en este segmento, esta sección nos habla de los requerimientos calóricos que tiene el niño pretérmino, las necesidades de ingreso de proteínas, los lípidos desglosados en linoleico, alfa-linolénico, DHA y araquidónico y carbohidratos. Finalmente, esta la voy a segmentar en dos partes, nada más, pero quiero mencionarles que el grupo que editó esta tabla nos presenta sus necesidades en dos variantes, en kilogramos por día y la recomendación actual por cada 100 kilocalorías. Esto empezó en 2005 con el doctor Reginald Zhang, en donde si se ponen a revisar ustedes las cifras que se están exhibiendo, se van a dar cuenta que no han cambiado grandemente o importantemente, sin embargo, sí hay sutilezas que hay que considerar. Después de todo, la Oficina de Ciencias de la Investigación hace alguna modificación a los ingresos, en este caso de calorías y de proteínas,
Y el grupo de SPAGAN, de la Asociación Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil, también hace un ajuste, pero hace una división muy importante. Eh, el ingreso proteico para menores de 1 kilo y el ingreso proteico para mayores de ese peso, porque las necesidades son también diferentes. He de comentar adicionalmente que está por salir la nueva edición de esta guía de nutrición del grupo de expertos y que probablemente termine saliendo viendo la luz entre diciembre, lo más probable, o enero del siguiente año. Bien, esta gráfica nos muestra el concentrado de los estudios de estos investigadores, en donde lo que destaca, la línea media es la percentil 50 para crecimiento fetal. Esa percentil 50, a esa percentil 50 se acercan todos estos investigadores, las gráficas de Olsen, las gráficas de Fenton para niños, las gráficas de Fenton para niñas, las gráficas de Denver concentradas, Baltimore, Montreal, etcétera. Y entonces el crecimiento fetal es muy cercano al percentil 50, también lo es para el peso y para la talla o estatura y el perímetro cefálico. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, para poder mantener este crecimiento en la percentila 50, un feto tiene que ganar más o menos 17 gramos por kilogramo por día, que es lo que tenemos que darle a un recién nacido una vez que sale del útero y que necesitamos asegurarle una correcta nutrición. ¿Cómo logramos esto? Si resulta que la composición de la leche humana pretérmino y a término, de acuerdo a este estudio de la doctora Bauer, nos dice aquí que por las primeras 8 semanas de duración de la lactancia, de lactancia, vean ustedes la gran diferencia, hablemos de proteína, 2.3 en el niño, en la leche de madres de niños extremadamente prematuros, 2.3 gramos de proteína por 100 mililitros. Poquito después, entre 28 y 31, desciende el valor a 2.1. En los niños de 32 a 33 semanas desciende a 1.9. Y los niños más de término tienen una concentración de proteína en la leche de las mujeres de niños pretérmino de 1.6 gramos. El descenso es espectacular en ese poco tiempo. Y sucede que esas primeras 8 semanas es donde más dificultad enfrentamos para nutrir correctamente al pretérmino. ¿Por qué? Súbitamente deja de recibir el aporte materno de sus nutrientes, el calor, y tiene que enfrentar la forma de mantener su temperatura. Les ayudamos con la cuna de calor radiante o la incubadora. No siempre es eficiente o suficiente, mejor dicho. Tiene que mantener un gasto energético mayor que el que tenía in útero, y por esa razón es que la leche de las mujeres pretérmino tiene un mayor contenido de proteínas que en edades gestacionales posteriores. Lo mismo sucede para carbohidratos, que no varía tanto en pretérmino, 7.6, 7.5 y 7.5, pero ya para la leche humana de término tiene un contenido de 6.2 gramos por 100 mililitros. Y lo mismo las grasas, que son quizá las que menos variante tengan, 4.4 arriba de 4, entre 4.1 y 4.8. La energía sí cambia, de 77 a 67 en leche de término. Ese es el valor que consideramos normalmente para cálculos de aporte energético en la dieta de los pequeños. Hay variaciones pequeñas también en sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y fósforo. ¿Esto qué quiere decir? Finalmente, que bueno, si consideramos que las primeras 8, esas 8 semanas, el descenso del contenido proteico de la leche humana va de 2.5 hasta
1 gramo por 100 mililitros, y aquí hago la mención de que son gramos por 100 mililitros, y que el niño en esas 8 semanas requiere un manejo nutricional más intensivo, más enérgico y más proactivo, entonces el periodo de fortificación que debemos ofrecerle va entre la semana 2 y la semana 8 de vida. Y puse el recuadro superior justamente porque lo que nos ofrece, lo que nos indica la reunión, el grupo de expertos, es que para el niño de menos de 1 kilo tenemos que ofrecerle de 4 a 4.5 gramos de proteína por kilo y de 3.5 a 4 en el caso de un niño que pesa arriba de 1 kilo, de 1 a 1.800. Entonces, si lo vamos a alimentar con leche humana, leche materna, específicamente materna, este niño va a caer pronto en desventaja nutricional. Y probablemente enfrente, si se nutre solamente con leche humana, leche materna, quiero decir, enfrente lo que se llama ahora, y se está modificando el nombre, retardo en el crecimiento extrauterino, porque no le alcanzamos a dar todo lo que necesita ese bebé. Por un lado. Y por otro lado, si lo que le vamos a dar es leche de banco, y la leche de banco de leche suele ser de mujeres de embarazo de término, que tuvieron bebés de término, y entonces el aporte proteico es un poco menor que el que requiere, o considerable menor que el que requiere ese chiquillo. Se ha visto también, de acuerdo a estudios, por eso es importante que nos fijemos en el aporte proteico. Estos autores determinaron y saben que cada gramo por kilogramo diario de incremento de proteína durante la primera semana de vida se asocia con incrementos de 8.2 puntos en el índice de desarrollo mental de Bayley al año y medio. Lo que vamos a hacer en la primera semana es importantísimo desde el punto de vista nutricio, desde el punto de vista de neurodesarrollo, desde el punto de vista del futuro de esa criatura. Y también establecieron que cada 10 kilocalorías por kilo y por día de incremento en el aporte calórico, también durante la primera semana se asoció a un incremento de 4.6 puntos en el índice de desarrollo mental de Bayley, evaluado por el método de Bayley a los 18 meses. Conclusión, necesitamos nutrir bien a nuestros niños. Y esta es una gráfica combinada del trabajo de la doctora Turín, en donde determina que necesitamos ofrecerle a un niño en el aporte de aminoácidos, 3 gramos por kilo, se traduce en un balance proteico de 2 gramos por kilo y por día para obtener una ganancia neta de 17 gramos kilogramo día. Quiere decir que cuando menos le vamos a tener que dar 3 gramos de ingreso de aminoácidos para que alcance 2 gramos de proteína y tenga una ganancia neta de 17 gramos kilogramo día. ¿Eso para qué? Pues sucede que, como ven en esta gráfica de la doctora Huppy, a 25 semanas, el cerebro humano tiene un peso de 125 gramos y lo triplica en solo 15 semanas. De la 25 a la 40, llega a 350 gramos el cerebro de nuestros recién nacidos, el cerebro humano. Y esta gráfica compuesta demuestra en la parte inferior, con este estudio de Barnett, en donde vemos en la primera imagen cómo es el cerebro humano a las 25 semanas, prácticamente liso como frijol. Y tiene que ir desarrollando sus circunvoluciones, tiene que ir aumentando la superficie, no tanto el peso, sí el peso, pero también la superficie, para que al final a las 39 o 40 semanas, que es una comparación bastante cercana, tengamos esa imagen cerebral con un gran número de circunvoluciones y cisuras perfectamente visibles y también desarrolladas desde el punto de vista fetal durante los
40 semanas. Esta también es una imagen compuesta de Capellu, en donde presenta en la parte de abajo un corte de resonancia a nivel ventricular, a nivel de cerebro medio. En la parte de arriba presenta el centro semioval, que es la parte más densa de sustancia blanca en otro corte. Y abajo también es una imagen compuesta de cómo se ve, ya la vimos en la diapositiva anterior, el cerebro a las diferentes edades gestacionales. Prácticamente liso, va mejorando y aumentando el número, pero lo más importante es que vean cómo va creciendo en esta gráfica de los que se señalan los triángulos, cómo va creciendo el peso del cerebro, pero además cómo va aumentando la superficie cerebral. Quiere decir entonces que el crecimiento cerebral también debemos preverlo. Hubo una época durante la residencia donde lo importante era entregar al niño al día siguiente de la guardia. Había que entregarlo. Pero hoy las cosas han cambiado. Sin duda hemos hecho conciencia y hemos hecho mayores esfuerzos por no solamente entregar al niño, sino entregarlo bien y entregarlo en mejores condiciones y entregarlo más estable y entregarlo con unas reservas físicas, energéticas, neurológicas y, por qué no decirlo, emocionales o emotivas a la guardia siguiente. El ingreso de energía también se refleja en otras áreas. Mejor aporte en el ratio proteína-energía entre los días 7 y 27, disminuye el riesgo de displasia broncopulmonar y disminuye el riesgo de retinopatía de la prematurez en los niños que estudiaron la doctora Clevebro y su grupo. Quiere decir también que no solamente vamos a lograr un mejor neurodesarrollo, vamos a evitarle al niño patología adicional que consume mucha energía, como es la displasia broncopulmonar, que los limita mucho, que les exige un mayor aporte energético, y desde luego la retinopatía de la prematurez, que también nos limita o nos detiene la posibilidad de ver a un niño desarrollarse correctamente, porque su capacidad visual entonces va a estar más comprometida. Y esta gráfica que muy probablemente conozca el doctor Eduardo Barragán, que en este estudio hicieron el análisis de casi 500,000 de niños en el Reino Unido. Y bueno, pues es evidente en el recuadro marcado en rojo, que todos aquellos niños nacidos antes de la semana 36 tienen mayor riesgo de necesidad de educación especial. ¿Y esto qué quiere decir? Un neurodesarrollo deficiente. Habría que ver realmente todos los antecedentes de analizar perfectamente el trabajo, porque muchos de estos pequeños muy probablemente son niños escolares, es decir, son niños escolares, y todo este grupo requiere un gran porcentaje de ellos, el 4 punto y fracción por ciento requiere educación especial versus el 5.5 de este lado. ¿Y por qué 5.5? Bueno, pues porque por estadística son mayor número de niños nacidos de término y también puede haber necesidades particulares. Por eso es que es tan discordante la proporción. Pero es importante que sepamos qué pasó desde el punto de vista nutricio con esos niños en la primera semana, en la primera quincena o en el primer mes de vida. Y estoy presentando esta gráfica, se repitió, perdónenme, y hemos de irnos a la parte de lípidos, en donde lo más relevante puede ser en este caso la concentración, el aporte y el acúmulo de ácido
de ácidos grasos esenciales y sus productos de metabolismo, como son DHA, docosahexaenoico y el ácido araquidónico. Bien, estos últimos se acumulan mayoritariamente durante la tercera parte del embarazo, el último trimestre del embarazo. He de decir que también esto está condicionado por el ingreso materno de DHA en la dieta. El ingreso de DHA en la dieta cambia muchísimo entre las diferentes poblaciones de mujeres en los diferentes países y en las diferentes etnias y en las diferentes altitudes. Hay quien no tiene acceso a comida de mar y lo quiere comer, pero hay quien tiene acceso a comida de mar y no lo come. Y esa es una verdadera limitante para la nutrición de estos pequeños. ¿Por qué? Porque ya desde antes tiene deficiencia en el aporte, aprovechamiento y acumulación y transferencia y acumulación de DHA específicamente, pero si además de todo sabemos que nace pretérmino y ese nacimiento pretérmino suele ocurrir alrededor de la semana 30, 28, 25, 32, pues no le vamos a dar oportunidad de que acumule DHA durante ese periodo crítico. La primera parte del embarazo, el primer trimestre, es el periodo crítico del desarrollo, donde hay organogénesis. La segunda parte es diferenciación de aparatos y sistemas, de mayor desarrollo y acúmulo de células y diferenciación. Y la tercera parte del embarazo es básicamente acúmulo, crecimiento y aumento en el número de células y en el tamaño de las mismas. Si deprivamos, o si por razones las que sea, el niño pretérmino es deprivado de esa nutrición durante el tercer trimestre, es muy probable que te enfrente también dificultades a mediano y largo plazo. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga están predominantemente en los tejidos cerebrales y neuronales de todos los mamíferos. No es privativo ni exclusivo del ser humano. En todos los tejidos del feto y del lactante hay DHA y ARA, y en el humano la mayoría de los ácidos grasos se acumulan en el último trimestre de gestación y en los primeros 2 años después del nacimiento. Quiere decir esto que debemos ser cuidadosos. Y esta es la cadena. Además de todo, si además de todo sucede que las mamás o las mujeres no tienen un ingreso adecuado de DHA durante su dieta normal, si además de todo este trabajo del doctor Koletzko determina que existen polimorfismos genéticos que alteran la biosíntesis de los ácidos grasos poliinsaturados. Probablemente esto es en adultos, probablemente estas características hagan también que se genere menos porcentaje, menos cantidad, o sí que se genere menos cantidad como resultado de la biosíntesis al final del ácido araquidónico y del ácido docosahexaenoico. Pero además de todo, del lado derecho vemos que esta biosíntesis está limitada en los lactantes. Tenemos 3 puntos de déficit previos. La mala dieta de la mamá o de la mujer, en general la mala dieta con muy poco aporte de DHA, la variante de la polimorfismo genético que puede también alterar el metabolismo de estos ácidos grasos, y además la biosíntesis limitada en los lactantes. Y por si fuera poco, el defecto en la acumulación de este importante ácido en el metabolismo de los niños. Uno de los primeros trabajos que se hicieron sobre desarrollo mental y DHA es el del doctor Clandinin, en donde en esta diapositiva se resume muy práctico el resultado de los trabajos. Tenemos en la línea, las primeras 2 líneas son más oscuras o de cuadros, en donde tiene un grupo de control
de niños de término amamantados, y entonces tiene un índice de desarrollo mental normal de 96 o 98 puntos y prácticamente 100 puntos en el índice de desarrollo psicomotor. Bueno, la siguiente columna es un grupo control que recibió una dieta libre de DHA de cualquiera de sus dos presentaciones. Aquí los doctores estaban estudiando el origen del DHA, si era de alga o era de pescado. Lo importante es que el grupo que no recibía, aunque tiene un valor normal en el índice de desarrollo de Bayley, es el que menor calificación y puntaje tiene. Y los dos que recibieron DHA de cualquiera de los orígenes tiene un desarrollo mental y desarrollo psicomotor más cercano a lo normal de acuerdo a este estudio. Se hizo un estudio que es el estudio DINO, que es de hace muchos años, en donde se les daba alimentación con dos concentraciones diferentes de DHA, 1% a un grupo de niños y 0.3% a una cohorte que se capturó entre los 2 y 5 años de vida hasta las 40 semanas de edad gestacional corregida, se alimentaron con esa fórmula. Y los resultados a los 18 meses fueron que no había diferencia en la valoración de Bayley en los dos grupos. Y el seguimiento de este trabajo a los 7 años, con la misma intervención original, niños que fueron alimentados con una concentración de 1% y 0.3% durante ese tiempo, que puede variar en semanas, es que la prueba total de inteligencia de Wechsler arrojó que no hay diferencia entre los grupos. Sin embargo, esto no hay que leerlo con cuidado, porque no tenemos ni un grupo control sin DHA y un grupo de referencia de niños amamantados. Quiere decir que así le pongamos mucho o poco, puede no haber diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Pero quiere decir, si esto lo comparamos con un grupo de niños que recibe una fórmula o un alimento sin DHA, seguramente vamos a encontrar diferencias como se ha mostrado. Esta es una diapositiva de un grupo mexicano, de investigadores mexicanos del Seguro Social y del Hospital Infantil de México, en donde se determina que existe menor riesgo o incidencia de retinopatía en etapa 3 con o sin la variante Plus en un grupo de niños alimentados con fórmula con DHA. El grupo control tenía un riesgo mayor de retinopatía y, por tanto, una mayor incidencia de la fase 3 versus el grupo alimentado con DHA. Por eso, tengo que mencionar que estas recomendaciones para nutrición parenteral, que es la primera línea de ataque que tenemos en pro de los niños pretérmino, que está combinada entre el trabajo del doctor William Hay y el doctor Guido Eber, son recomendaciones para nutrición parenteral. Hay que empezarle con nutrición parenteral o con prealimentación parenteral en el paciente estable desde su ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Habrá que considerar el volumen de líquidos, que puede ser entre 60 y 80 mililitros por kilo y por día. Habrá que iniciar con una carga de aminoácidos. Aquí están divididos, están segmentados entre 24 y 30 semanas. Le podemos dar de 3.5 a 4 gramos por kilo y por día, de 30 a 34 de 3 a 3.5 y de 34 a 36 de 2.5 a 3. Ojo, si el niño necesita un crecimiento y recuperación, se le puede dar hasta 4.5 gramos de proteína por kilo y por día. No olvidemos la glucosa, cuyo aporte puede ser entre 6 y 8 miligramos por kilo y por minuto, que se traduce en gramos por
por kilo para hacerlo como una prealimentación parenteral estándar. Lípidos de 2 a 3 gramos por kilo y por día, preferentemente de origen animal, solo o combinado con soya. Y además, el aporte necesario de electrolitos y oligoelementos. Como fase inicial de la nutrición de estos chiquitos, con eso logramos mucho para ellos. Es lo que se llama nutrición agresiva. Yo diría nutrición progresiva. ¿Por qué? Porque vamos a ir progresando diariamente, de acuerdo a la tolerancia del niño, aminoácidos, un poco de glucosa, lípidos y ajuste de electrolitos y oligoelementos. Lo que no podemos hacer es permitir que haya un ayuno prolongado. El ayuno prolongado en tubo digestivo, independientemente de que no se promueve el peristaltismo, se provoca colestasis, se provoca translocación bacteriana y se provocan desnutrición del enterocito. Por esa razón es que existen estos protocolos y estas recomendaciones para estimulación enteral mínima para niños de menos de 1 kilo, extremadamente bajo peso al nacer, y niños entre 1 kilo y kilo y medio de muy bajo peso al nacer. En ambos casos se prefiere la leche humana, pero si no la hay, entonces dice aquí leche de la propia madre o leche humana donada. Ya mencionamos previamente las carencias mayores que puede tener la leche de banco, y también si se carece de una y de otra, existen fórmulas desarrolladas, adaptadas y concebidas para ayudar al niño en diferentes concentraciones proteicas y densidades calóricas. La primera toma para estimulación enteral mínima se da entre las 6 y las 48 horas de vida, dependiendo del peso, de la condición del niño, de la estabilidad que tenga, si hemodinámicamente está bien, una gran cantidad. Cambian mucho los aspectos. Me voy con la primera columna, extremadamente bajo peso al nacer. Se le puede dar medio mililitro por kilo cada hora o 1 mililitro por kilo cada 2 horas. Es muy poquito. Debe durar de 1 a 4 días, pero le vamos a ir incrementando de 15 a 25 mililitros por kilo y por día. Hay una situación en esta diapositiva: si se le da alimentación continua, tiene que ser 0.5 mililitros por kilo y por hora cada 12 horas. Y al respecto, se ha determinado que la alimentación continua no es la mejor forma de nutrir a un niño, sino hay que darla intermitente o en bolos, que es como se debe, como comen regularmente los niños. Finalmente, dada la cantidad de proteínas y otros nutrientes que necesitan estos pequeños, hay que fortificar la leche humana. Y la fortificación, en este esquema que estoy presentando, se inicia un poco antes de los 100 mililitros por kilo y por día. Si yo le estoy aumentando a este niño 25 mililitros por kilo en este ejemplo, si le estoy fortificando el término medio, 20 mililitros por kilo y por día, un niño que pese 1 kilo, a los 5 días va a estar recibiendo 100 mililitros y en ese momento puede empezar la fortificación, que debe, para ver su tolerancia, debe ser a 22 kilocalorías, y si tolera después de 1 o 2 días, se incrementa a dilución normal, 24 kilocalorías. Prácticamente el esquema para el niño de peso muy bajo al nacer es el mismo, y las metas son darle un aporte calórico de 110 a 130 kilocalorías por día, por kilo y por día, y una meta proteica de 4 a 4.5 gramos por kilo y por día. Prácticamente es el mismo esquema, cambian un poquito los incrementos y los volúmenes por también razón sabida de la variación en el peso de estos niños. Y finalmente, tengo que agradecer nuevamente a ustedes la atención que me prestaron, a la Asociación Médica del Hospital Infantil de México, la invitación, y en especial al doctor Barragán, con quien estuve platicando y a quien ya felicité a nombre personal y a nombre de la empresa Harvey Mead Johnson. Quiero agradecer nuevamente la invitación, la presencia de ustedes.
Muchas gracias, doctor, por su participación. Excelente exposición, magistral. Yo creo que el día de hoy pues hemos aprendido mucho acerca de lo que es la nutrición y el neurodesarrollo. Ha sido de gran aprendizaje de esta mañana. Tenemos algunas preguntas de la audiencia que sería tan amable pues de apoyarnos con las respuestas. Por este lado tenemos... Desde luego, muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Tenemos al doctor Salvador Villalpando, que nos dice, ¿qué aminoácidos altos recomendarías el primer día de vida? ¿De 2.5 o 3.5 gramos por kilo? Realmente entre 2 y 3 gramos por kilo nos acercamos en 24 horas a lo mínimo que podemos ofrecerle a estos niños, que son 3 gramos para alcanzar una producción proteica de 2 gramos por kilo y la velocidad de crecimiento. No olvidemos que el niño en los primeros días va a ajustar su peso de nacimiento porque hace una redistribución de líquidos con los que nace. Entonces, no debemos desalentarnos cuando empezamos a darle 2, 5 o 3 gramos de aminoácidos y que vemos que el niño pierde peso, porque esa pérdida de peso está relacionada con la, repito, redistribución de líquidos que es obligada, necesaria y fisiológica en todos los pequeñitos. Pero doctor Villalpando, gracias por la pregunta. Entre 2 y 3 gramos es correcta el aporte para estos pequeños. Bueno, muchas gracias, doctor. Tenemos otra inquietud. ¿Qué recomendaciones, la doctora Débora Domingo, qué recomendaciones nos podría dar para la nutrición parenteral en pacientes crónicos? Y también la doctora le da la inquietud de algunas deficiencias nutricionales asociadas a la nutrición parenteral. Bueno, primero sí hay deficiencias nutricionales. La nutrición parenteral, por la vía en que se suministra, en donde le evitamos procesos de enzimáticos y procesos hormonales y procesos de absorción, desdoblamiento de algunos nutrientes, sí es muy probable que el niño caiga en algunos déficits nutricionales. La experiencia que yo he acumulado, que conozco y que tengo, es que la nutrición parenteral crónica hay que tratar de evitarla. Desde luego es imposible cuando se trata de niños que tienen, por ejemplo, una gastrosquisis o que tienen una gran onfalocelia y que hay que corregir quirúrgicamente. Esos chiquitos necesariamente, no sé cuál es la duración del tiempo de la aplicatura en el Hospital Infantil de México, pero debe ser de alrededor de 7 a 10 días. Es tiempo en el que esos niños se van a enfrentar a la desnutrición. Yo creo que lo que debemos hacer es los cálculos necesarios para ofrecerle, cuando menos, a esos niños hay que darles el más alto aporte proteico y nutriente. ¿Por qué? Porque son niños en los que tenemos que alcanzar un catch-up o un crecimiento recuperacional más rápido. Así que nos vamos a la parte probablemente más alta, bien tolerada, de nutrientes por vía parenteral. Ok, por aquí nos dice Enea Porras, ¿qué tanto o cómo definimos el ayuno prolongado? Bien, si nosotros consideramos, de acuerdo a la recomendación de los expertos, que el inicio de la estimulación enteral mínima debe ocurrir entre las 6 y las 48 horas, es muy probable que después de esa edad, de ese tiempo, quizá 72 horas, 3 días, ya estemos hablando de un déficit nutricio enteral que tenga repercusiones en los niños. Podemos considerar translocación bacteriana, podemos considerar efectos secundarios de la falta de movilidad intestinal, y lo que queremos con la estimulación enteral mínima es, primero, estimular el tubo digestivo, segundo, promover liberación de hormonas y enzimas, y tercero, nutrir al enterocito. Un enterocito nutrido va a tener mejor absorción y mejor función que un enterocito aplanado o un tubo digestivo muy plano. Así que después de 3 días ya podemos considerar el ayuno prolongado. Antes eran muchos más días. Antes al niño fisiológico sano de término de 3,500 al nacer se tardaban 24 horas en darle de comer algo sabroso
era pura agua, Claro. puro té. Las cosas han cambiado y espero que sigamos así para bien y por bien de estos chiquitos. Y ya para finalizar, doctor, ¿Sí? ¿qué complicaciones podríamos esperar cuando iniciamos alimentación en bolos en un paciente pretérmino, cuando consideramos que está con un intestino inmaduro? Bueno, habrá que ver que cuando un niño tiene distensión de 2 a 3 centímetros después de cada toma, eso puede ser normal. Eso está estudiado. Una distensión abdominal de entre 2 y 3 centímetros después de haberlo alimentado con bolos es normal. 2, la presencia de remanentes o de residuos gástricos en niños que se alimentan, obviamente, por medio de una sonda oro o nasogástrica, como sea. Si no es mayor al 50% ese residuo, si no es mayor al 50%, no debemos preocuparnos. Hay que regresarlo al estómago y complementar la cantidad que tenía señalada para que completemos la cantidad predicha. Si tiene residuos de más del 50%, si tiene residuos más de 4 mililitros por kilo, y si tiene distensión abdominal severa con cambios en la pared, cambios vasculares en la pared, cambios de coloración, cambios de tensión, dibujo de asas, y desde luego si existe sangre en las heces, tenemos que tomar precauciones porque podemos llevarlo de la mano directamente a lo que no queremos, que es uno de los 2 grandes cocos de la neonatología, la enterocolitis necrosante, y hay que evitar este daño a esos pequeños. Ok, ¿Correcto? doctor. Sí. Ahorita Paulina Tejera Baños nos acaba de decir, o tiene otra preguntita. Sí, ¿Qué adelante. tan recomendable es el uso de probióticos para estimular la microbiota intestinal en pacientes que quienes advertimos un ayuno prolongado? Bien, es una interesante, muy buena pregunta, porque no ha estado todavía a la fecha avalado el uso de probióticos en el recién nacido. Hay reportes donde incluso generan o son la causa directa de enterocolitis necrosante en muchos niños. Están llevando a cabo algunos trabajos de investigación en donde se está precisamente evaluando qué tipo, qué cantidad, qué dosis en miligramos en unidades formadoras de colonias se puede administrar en forma segura a los niños pretérmino. Lo más adecuado es darles oligosacáridos de la leche humana. Los oligosacáridos ayudan a la población sana del intestino y combaten la población bacteriana sana y combaten la población patógena. Ok. Muy bien, doctor. Nuevamente muy agradecido por todo el conocimiento que ha compartido con toda la audiencia. Para nosotros ha sido un honor y su agradable presencia. Al revés, muchas Esperamos vernos gracias. nuevamente en los próximos congresos. Que tenga excelente día, doctor. Igualmente, muchas gracias y de nuevo felicidades a esta gran institución que ha sido escuela de muchos pediatras que se preocupan por nuestros niños y de toda la región Muy también. bien, doctor. Felicidades nuevamente. Sí, doctor, felicidades. Gracias.